Vamos a absolver las preguntas que se han ido formulando a través de las auxiliares de docencia, las que ustedes han hecho llegar. Lastimosamente no son tantas como en el primer tema, pero bueno, seguramente a medida que vayan estudiando y vayan repasando también el libro, irán surgiendo más preguntas y esperemos que las hagan llegar. Antes de propiamente resolver las preguntas, quiero hacer algunas aclaraciones sobre algunos, ¿cómo diríamos? No improperios, ¿no? Sino algunos errores o confusiones de repente al hablar en el desarrollo de los videos, ¿no? Primero quiero referirme al hecho de que en algún momento estuvimos hablando del ácido acético, ¿no? Como un fijador en la técnica citológica o histológica, ¿sí? Y había dicho que es el ácido acético, una solución diluida, el vinagre, es usada desde hace mucho tiempo en la conservación principalmente de alimentos, ¿no? Y ahí él se había hablado muy brevemente de cómo se produce el vinagre natural, original, ¿no? Y había dicho que se obtiene a partir de la oxidación posterior del vino, ¿sí? Les decía Saccharomyces cerevisiae, y que es una levadura, ahí está el error, ¿no? Les dije creo que al comienzo, el Saccharomyces cerevisiae, cuando tiene su metabolismo sin oxígeno, sin aire, en un tonel muy bien cerrado, donde hay jugo de fruta, generalmente decíamos de uva, ¿sí? Va a oxidar esos azúcares del jugo de fruta hasta etanol, ¿sí? Y ahí se detiene, ¿no? Por ese proceso normalmente se obtienen rangos de entre máximo de 11% de etanol, ¿ya? Pues es que los vinos, normalmente los vinos en los que no ha sido agregado alcohol intencionalmente, llegan hasta unos 11 grados. Si ustedes toman un vino que declara 12,5, 13 grados, es que se le ha añadido posteriormente etanol, ¿no? Y luego les decía, si esa botella de vino, bueno, no la terminamos y la dejamos abierta, ¿no? Va a proseguir la oxidación de la levadura, ahí fue el error, ¿no? La bacteria sigue oxidando, la levadura es la que sigue oxidando, Saccharomyces cerevisiae sigue oxidando y el etanol lo convierte en ácido acético, ¿sí? Y de esa manera se forma el vinagre natural, que alcanza máximo una concentración del 3%, ¿ya? Ahora, si nosotros nos compramos un vinagre barato, entre comillas, no es malo, o sea, no es malo, es igual ácido acético, lo que pasa es que no tiene las fragancias que trae el vinagre de vino, ¿no? Entonces, esa es la primera aclaración. La segunda se refiere que cuando les hablaba de difracción de la luz en los fenómenos ópticos en microscopía, les había dicho esto, ya hemos visto, cuando hemos hablado de difracción de rayos X, y ahí cometí un error, ¿no? Dije espectroscopía de rayos X, ¿no? En vez de decir cristalografía de rayos X, a pesar que no está tan mal, o sea, los rayos X son radiación electromagnética, perdón, electromagnética, al igual que la luz, ¿no? Y cuando usamos luz decimos, por ejemplo, un equipo espectrofotómetro, ¿ya? O cuando usamos luz infrarroja, también decimos espectroscopía de luz infrarroja. O sea que, bueno, no es tan correcto decir espectroscopía de rayos X, es mejor decir cristalografía de rayos X. Y aquí sí quiero disculparme por haber omitido una cosa que es bastante importante en las digamos, interacciones que suceden dentro de las cadenas de aminoácidos cuando se forma la estructura terciaria, ¿no? ¿Se acuerdan? Decíamos, tenemos la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Primaria, la secuencia. Vamos a aprovechar para hacer un breve repaso de aminoácidos, ¿no?
La secundaria, ¿sí?, se refiere a los plegamientos alfa, beta y random. ¿Ya? Hay muchos libros, referencias que no usan esta palabra, ¿no? No usan, ¿sí? Dice plegamientos alfa y beta. Y en una parte he leído, dice regiones donde no hay plegamiento ni alfa ni beta, pero no dicen random, ¿ya? Pero existe, o sea, son lugares donde el plegamiento no es ni alfa ni beta, ¿sí? Bueno, de repente un primer acercamiento a realmente eliminar esta palabra que les decía no es correcta, ¿no? Porque el plegamiento no es al azar, no es como sea, sino es un plegamiento particular debido a una particular secuencia de aminoácidos, ¿ya? Ahora, aquí decíamos, son puentes de hidrógeno, ¿no? Los responsables, ¿sí? Aquí viene la aclaración, ¿ya? La estructura terciaria, decíamos, son plegamientos muy particulares, ¿sí? Son unos dobleces muy caprichosos, si vale el término, ¿no? Y ellos, decíamos, se deben también a puentes de hidrógeno, ¿sí?, a atracciones iónicas, ¿no? Hay aminoácidos que a determinado pH pueden ser positivos unos y otros negativos, entonces se pueden atraer, ¿sí? Enlaces disulfuro. Y habíamos dicho fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Van der Waals. Ya. Ahí omití una interacción muy importante, ¿sí?, que son las interacciones hidrofílicas hidrofóbicas, ¿sí? Hidrofílicas hidrofóbicas. Y la verdad no sé por qué lo omití, porque en algún momento cuando hablamos de aminoácidos, yo les había mencionado que hay aminoácidos polares y apolares, ¿no? Los polares son hidrofílicos y los apolares son hidrofóbicos, ¿ya? Entonces, en las cadenas de aminoácidos, ¿no? ¿Se acuerdan? Estábamos, digamos, una sección así, ¿no? ¿Ya? Qué sé yo, así. Puede haber, ¿no es cierto?, una región que es hidrofílica, es decir, polar, ¿no? Hidrofílica. Y puede haber una región que sea hidrofóbica, ¿sí? Hidrofóbica. Y más allá, pero voy a necesitar un poquito más de eso, ¿no? Y más allá, digamos que vuelve a haber una reacción hidrofílica, ¿ya? Hidrofílica, o sea, que le gusta el agua. Y esta que no le gusta el agua. Esta es una región polar, apolar, polar. ¿Esto qué significa, no? Esto significa, por ejemplo, que esto no se va a acercar, ¿no? Esto no se va a doblar y se va a acercar a esto. Que no van, esto es hidrofóbico, apolar, y esto es polar. Esto sí, ¿no? Lo hidrofílico con hidrofílico pueden, digamos, no digamos asociarse, ¿no? Pero pueden compatibilizar, ¿ya? Y eso es lo que sucede en estos plegamientos, ¿no? Que son, ¿ya? Bueno, tal vez debía haber pintado todo esto rojo, ahí, ya, mejor, ¿no? Y podríamos ver que, ¿qué va a pasar? Lo hidrofílico, recuerden, la proteína está en el agua, no compatibiliza adecuadamente con el agua. Entonces, ¿qué es lo que probablemente suceda? Que las regiones hidrofílicas, ¿no es cierto?, ¿no?, hidrofílicas, ¿ya?, de alguna manera van a envolver, ¿sí?, o van a camuflar a la región hidrofóbica, es decir, la región hidrofóbica en la proteína va a quedar hacia adentro y las hidrofílicas van a quedar hacia afuera, ¿ya? Entonces, una interacción muy importante, ¿sí? Bueno, ahora sí creo que vamos a las preguntas, que decíamos no son demasiadas, ¿ya? Y decía, la primera es de Nieve Morales, y dice, ¿cuáles serían las ventajas o desventajas de que los seres vivos estén formados por 70% de agua? Yo creo que desventaja no hay, ¿no? Es decir, no me imagino una desventaja. De repente, la única sería que somos tan dependientes del agua, ¿no? Una persona puede hacer una huelga de hambre
creo que es récord de haber hecho una huelga de hambre, a más de conocido líder hindú Mahatma Gandhi, que se pasaba hasta 40 días en huelga de hambre para lograr la liberación de la India, ¿no? Del Imperio Británico. Hay un récord de unos irlandeses, si no me equivoco, que estuvieron hasta 65 días en huelga de hambre. Salieron vivos del lugar donde estaban haciendo la huelga de hambre, pero posteriormente murieron por las consecuencias, ¿no? Claro, es una situación muy extrema, ¿no? Pero agua, ¿no? Creo que 2 o 3 días sin agua no podemos pasar, ¿ya? Entonces yo creo que sería la única desventaja, ¿no? La ventaja es que el agua nos permite mantener un equilibrio óptimo en muchas cosas, ¿no? Hay harto volumen de agua, por lo tanto, digamos, la ausencia o de repente hasta el exceso de ciertos solutos, sean orgánicos o inorgánicos, queda relativamente muy bien compensada por esa cantidad de agua, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también nos ayuda a mantener una temperatura, sobre todo los que somos seres vivos de temperatura constante, ¿sí? A mantener una temperatura equilibrada de una forma más fácil, ¿sí? El agua cuesta calentarla, ¿no? ¿Sí? Pero también cuesta que se enfríe, ¿ya? Si ustedes sacan al sol un recipiente con agua y un pedazo de hierro, ¿no? El hierro se calienta muy rapidito porque su calor específico es muy bajo. Se necesita muy poco calor para elevar la temperatura del agua, o perdón, del hierro, ¿no? Entonces el hierro se va a calentar rápido. El agua va a tardar, ¿sí? Su calor específico es alto. Es más, es el calor específico de referencia. Una caloría por cada gramo, por cada grado centígrado que se eleva la temperatura. Sí, es más, está estandarizado la medición de caloría, el calor que se necesita para elevar 1 gramo de agua en 1 grado centígrado entre 14.5 y 15.5 grados centígrados. Es decir, esto querría decir que no se gasta la misma cantidad de caloría de elevar de 0 a 1 o de 20 a 21, ¿no? Varían, ¿ya? Por eso es que se ha normatizado que sea entre 14.5 y 15.5. La razón no la conozco, ¿sí? Entonces, ahora si retiramos ese hierro y ese recipiente de agua del sol, ¿no? Vamos a ver que el hierro también se enfría rapidito, ¿no? En cambio el agua se va a mantener a una temperatura, digamos, bajando de a poco, ¿no? Y eso en los seres vivos es importante, ¿no? Porque imagínense, no podríamos salir al sol mucho rato, ¿no? Porque nos calentaríamos muy rápido, ¿sí? O no podríamos estar retirándonos del sol porque nos enfriaríamos muy rápido, ¿ya? Entonces, ya nuestro sistema de regulación de temperatura, ¿no? Sufriría demasiado para tratar de mantener ese equilibrio constante de temperatura si es que no tuviésemos tanta agua, ¿no? Entonces yo creo que esas son las principales ventajas, ¿no? No hablo de desventajas porque prácticamente no existen, ¿sí? Bueno, aquí hay una pregunta que reconozco, de repente yo no me expresé muy adecuadamente. Dice, ¿a qué se refiere con que la ida es grande y la vuelta es pequeña en reacciones de ida y vuelta? ¿Se refiere a energía? No, se refiere a cuánto de reactivo se transforma en producto, ¿sí? Vamos a ponerlo en sencillo. ¿Ya? Entonces sabemos que yo tengo los reactivos, ¿sí? Que me dan los productos. Y les decía, pero muchas de las reacciones, incluso las inorgánicas, son de ida y vuelta, ¿ya? De ida y vuelta. Son, digamos, muy raras las ecuaciones que son solo de ida, ¿sí? Por ejemplo, si yo quemo una hoja de papel, ¿no?
Le prendo fuego, inicio la reacción, ¿ya? Y la consumo, ¿no? Esa materia orgánica, ¿ya? Carbono, hidrógeno, etcétera, se va a transformar en CO2 y agua. Ahora no hay vuelta, pues, ¿no? Es imposible que las moléculas de CO2 se junten con el agua así en un solo paso y recompongan la celulosa del papel, ¿no? Evidentemente las células vegetales, como vamos a ver, ya las que hacen fotosíntesis, ¿sí? Pueden construir celulosa a partir de CO2 y agua. Sí, pero en el medio hay 120 reacciones químicas, por lo menos. ¿Ah? En cambio, el paso de celulosa a CO2 y agua por combustión así es uno solo, ¿no? Entonces ahí no hay vuelta. ¿Ya? A eso me refiero, ¿no? Yo digo, cuando esto está regido por una constante de equilibrio, ¿no? Acá, que es la concentración de productos sobre la concentración de reactivos, ¿no? Entonces yo digo, si la ida es grande, ¿no? La constante de equilibrio va a ser grande, ¿ya? Pongamos 10, ¿sí? Quiere decir que hay 10 veces más producto, entonces igual a 10, ¿no? Entonces la constante de equilibrio es 10. Quiere decir que hay 10 veces más productos que reactivos, eso quiere decir que la flecha está muy hacia este lado, ¿ya? Ahora, si yo digo la constante de equilibrio es 0.01, ¿no? Es una reacción pequeña, ¿sí? Es una constante pequeña, ¿ya? Quiere decir que hay, ¿sí?, pocos productos y muchos reactivos, ¿ya? Porque 0,01, ¿cuánto es? Es 1 entre 100, ¿no? Entonces hay 100 veces más reactivos que productos, ¿sí? Entonces la flecha está bien desplazando el equilibrio en ese sentido, ¿ya? Bueno, de constantes de equilibrio se van a aburrir, ¿no? Van a empezar a hablar en química, cuando vean equilibrio químico, cuando vean equilibrio ácido-base, productos de solubilidad, iones complejos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a haber mucha oportunidad de entender muy bien qué es la constante de equilibrio, ¿ya? Pero es eso, ¿no? Así en breve, productos sobre reactivos. El único factor que altera la constante de equilibrio es la temperatura, ¿ya? Por si acaso, voy adelantando, ¿sí? La temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura aumenta la energía interna de los sistemas, ¿no? Entonces estos tienden a ponerse mucho más dinámicos, ¿ya? Entonces ese sí es un factor importante en el equilibrio químico. Usualmente los equilibrios químicos que se expresan en tablas, en los libros, para las determinadas reacciones, siempre están determinados a 25 grados centígrados, a menos que se indique otra cosa. Bueno. Esa pregunta la hacía Laura Miranda Morales, ¿sí? Dice el pH fisiológico. ¿Cuáles serían los efectos de una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica? Esa pregunta es muy complicada. La verdad yo no soy fisiólogo, ¿no? Entonces, pero a grandes rasgos, ¿sí? Una acidosis metabólica quiere decir que el pH, ¿no?, del organismo está por debajo del valor mínimo, ¿sí? Nos decimos 7,2, 7,4, por debajo de 7,2, ¿sí? Y eso generalmente se debe a un exceso de CO2 en el organismo, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy en un ambiente muy pesado, ¿no? Entonces hay poco oxígeno y obviamente se va acumulando la cantidad de anhídrido carbónico. Y el anhídrido carbónico, ¿sí?, en el organismo se junta con el agua y genera ácido carbónico, ¿ya? Entonces esa acumulación de ácido carbónico y una mala eliminación del mismo, ¿no?, me puede conducir a una acidosis metabólica, ¿sí? Solo para dar un ejemplo, hay personas que no respiran bien, ¿no? La desviación de tabique, que es muy usual, ¿sí? O entonces entran en una acidosis metabólica, entre comillas, crónica, ¿sí?, que no es fácil de diagnosticar, ya es bastante complicado, ¿sí?
Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿No? Dolor de cabeza, fatiga, unas respiraciones profundas pero incompletas. Así es bastante complicado. ¿Ya? Es muy importante determinar la causa de la acidosis metabólica. Al otro lado, la alcalosis metabólica, un pH superior a 7,4, ¿no? Igual, es otra complicación. Ahí está usualmente asociada mucho a la pérdida de cloruros, ¿ya? Por ejemplo, es muy común que haya alcalosis metabólica cuando, por ejemplo, hacemos un deporte extremo sin estar muy bien preparados, ¿no? Perdemos demasiado cloruro, perdón, y se nos produce una alcalosis metabólica, ¿ya? También puede darse por una acumulación de el ion bicarbonato, ¿ya? Que el riñón no lo está eliminando adecuadamente, no se acumula bicarbonato, y el bicarbonato, ¿sí? Si quieren ustedes, es la base conjugada del ácido carbónico, que es ácido, ¿no? Vean qué importante es saber ubicar en qué es un ácido y qué es una base, ¿ya? Entonces da una alcalosis metabólica. ¿Sí? Síntomas: mareo, dolor de cabeza, náuseas, ¿no? Fíjense, no, para los médicos, pues es a veces muy complicado diagnosticar una alcalosis, una acidosis, ¿sí? La alcalosis obviamente se juega un poco con tratar de llevar el pH a un tanto ácido. Incluso se puede recurrir a las inyecciones de diluciones de ácido clorhídrico, ¿no? Para subir el pH, ¿no? Bueno, yo recomiendo a la persona, no creo que no está quien lo hizo la pregunta, pero que pueda leer un poco más en un libro, en internet, su libro de anatomía, fisiología, ¿sí? O hacer la pregunta correspondiente a docente de fisiología, ¿sí? Otra pregunta, dice: ¿a partir de cuántas proteínas se puede considerar como complejo proteico, y qué tipo de enlaces unen a esas proteínas? Bueno, ¿a partir de cuántas? De dos, ¿no? Porque si es una sola cadena, pues solo llega a esta estructura terciaria, ¿no? Las proteínas que se asocian dos o más cadenas ya se llaman complejos proteicos. Obviamente habrá complejos proteicos sencillos, ¿no? De dos cadenas proteicas, de repente hasta de la misma, ¿ya? O diferente, ¿no? Pero ya más y más variedad de asociaciones de cadenas de proteínas, sí, son obviamente complejos más complejos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la RNA polimerasa, les decía, ¿no? Es una enzima, una de las más grandes, más complejas que existen en los seres vivos, ¿ya? Tiene 5 subunidades, ¿no? 4 diferentes, ¿ya? Entonces es relativo, ¿no? Hablar de complejidad, ¿sí? ¿Y qué tipos de uniones? Las mismas, ¿no? Es decir, por ahí todavía le posee un puente de hidrógeno, ¿sí? Una atracción iónica, la forma, las fuerzas de Van der Waals, que hacen que las cadenas, todas complicadas que son, pues coincidan en algunos lugares y se puedan asociar, ¿no? Tal vez sí lo único que no participa son los enlaces disulfuro, ¿ya? Es porque es un enlace, ¿no? ¿Sí? Si hay un enlace ya sería una sola molécula, ¿se dan cuenta? ¿No? Pero si no hay enlaces, son simplemente interacciones, pues sí, ya son diferentes moléculas, ¿no? Ahí también, aunque no sé, en un menor grado tal vez, entre en lo que había obviado, ¿no? Las interacciones hidrofílicas hidrofóbicas, ¿ya? Bueno, esas son las consultas que se han hecho. Me llegó en los primeros días una consulta de alguien, creo que era de afuera incluso, ¿no? Alguien que no sé, por casualidad haya visto el video, y trató de conflictuar el tema del origen de la vida con la parte de creencia, me imagino religiosa, ¿no? De que hay un creador del universo. Yo les había dicho que en primer momento
incluso en las clases presenciales, de que cuando veamos ese tema no vamos a entrar en conflictos religiosos ni nada. Yo también soy una persona que tengo mis creencias y la creo firmemente, a pesar de todo lo que yo pueda conocer, ¿no? Que no diría, oh, no, se contrapone. Yo creo que lo importante es buscar puntos de coincidencia y no puntos de conflicto, ¿ya? Uno. Y dos, otra persona también me hizo una pregunta sobre del tiempo de creación del universo, ¿no? La había leído, yo les dije 13.700 millones de años atrás, ¿ya? Y la persona decía, yo he leído que son 13.800, ¿no? Bueno, yo le he contestado de que en realidad hace algunos años se hablaba de 15.000 millones de años atrás, ¿ya? Pero ya con métodos más finos, detectores mucho más finos, del momento de la gran explosión, pues como que se ha establecido que son 13.700, ¿no? Claro, no podemos decir que son 100 millones de años, ¿no? No, eran 100 millones de años. Peor 1.200 millones de años, si eran 15.000 antes y ahora 13.700, 1.800, ¿no? Claro, son tiempos que no, ni siquiera nos podemos imaginar, ¿ya? Pero no vamos a hacer conflicto de eso, ¿no? Es decir, 13.700, 13.800, por ahí está, ¿ya? Bueno, no hay más preguntas, entonces ese sería el video especial para eso, ¿ya? Recomendarles, o sea, no se dejen acumular la materia, ¿sí? Ya ayer he recibido un correo de la carrera donde se está planteando una reformulación de todo el calendario académico, obviamente, ¿ya? Se sigue hablando de todavía repasos, ¿no es cierto? Pero ya también se está hablando mucho de la validez que tiene este avance de materia, ¿sí? En todo caso, ya les dije, así no se reformule la resolución del Consejo Universitario, ¿no? Todos sabemos que estamos avanzando, es decir, no vamos a hacer la vista gorda, no estamos avanzando. En todo caso, al retorno habrá un muy breve repaso e inmediatamente la recepción de exámenes, ¿no? Yo preferiría, la verdad, hacerlo así, es decir, que sean exámenes con presencia física, aunque sean tanto continuados, ¿no? Que hacerlos a través de algún sistema virtual, que yo no estoy acostumbrado y yo no sé hasta dónde ustedes, ¿no? Pero todavía no me convence eso de la evaluación virtual, ¿no? Sobre todo en niveles básicos, ¿ya? Nivel básico, pues hay que preguntar lo que hay que preguntar, ¿no? Si no, yo no puedo tomarles un examen de decir, a ver, ¿qué usted opina sobre...? No es que no tengan capacidad de opinión, ¿no? Me disculpo si, ofrezco disculpas si tal vez alguien lo ha interpretado así. No, pero primero pues hay que tener conocimiento básico, ¿no? Después lo empezamos a asociar y qué sé yo. A mí ya les decía, estas clases que yo doy, ¿no? Son un poco para irlos viendo cómo se relacionan las cosas, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí quedamos.